Muy buenas a todos ustedes, les habla Facundo Molina, director de Monefex, academia dedicada a formar traders desde el año 2005. Para los que no me conocen y están debutando en este espacio que ya lleva muchos meses, en realidad también algunos años, les comento que comencé en el mundo del trading en el año 2001, en el 2003 abrí mi primera cuenta en real, para ser más preciso, en el mes de marzo, y desde aquel momento hasta la actualidad no he detenido mi pasión, sino que también a partir del año 2005 y junto con Morefex me he dedicado a compartir conocimientos, conceptos, no solamente en webinarios, sino también a partir del desarrollo de informes y análisis y ciertamente formación y capacitación en línea, a distancia, lamentablemente por ahora no en formato presencial, pero espero en brevemente podamos subirnos a un avión y volver a recorrer gran cantidad de ciudades de América Latina y, por qué no, también de España. Hoy vamos a meternos en un tema que para mí es totalmente relevante y es trading en zonas de equilibrio. Bien, un abrazo para ti, también Marieta, que nos saluda desde Colombia. Entonces, les voy consultando a aquellos que quieran ser un poco más activos y participar. ¿Conocen las zonas de equilibrio? ¿A qué le llamamos zonas de equilibrio y por qué son tan importantes en el trading? Mientras algunos me van acercando sus comentarios, voy a refrescar un principio que me llamó mucho la atención cuando empecé a tomar sesiones y clases de trading, y es la memoria del mercado. Uno de los principios que está implícito en los postulados de Dow, y el que se lo considera el padre del análisis técnico. Y él hablaba de esas zonas de equilibrio. ¿Por qué? Porque el mercado tiene memoria. Bienvenido Jesús, y nos comenta que recién comienza y no conoce este concepto. Pues bien, bienvenido entonces a conocerlo, y gran cantidad de asistentes que se van sumando. No leo respuestas. A ver quién se anima a compartirme cuál es el concepto de las zonas de equilibrio, y si alguno también se anima a informarme por qué son tan útiles estas zonas de equilibrio. Doy unos segundos más, si no, lógicamente me va a tocar responder a mí. Bien, perfecto. Acá Alejandro está con algunos conceptos un poco más técnicos. Sí, Alejandro, por ahí van las cosas. Son las definiciones o la nomenclatura técnica. ¿Sí? Aquí Rodrigo me habla de zonas de equilibrio igual tendencias horizontales. Bueno, por ahí vamos a ir, pero bueno, vamos a la explicación primero de la razón de ser de su existencia. ¿Sí? Y nosotros llamamos zonas de equilibrio ni más ni menos que los niveles donde la oferta se equipara con la demanda, donde el sentimiento comprador se encuentra con el sentimiento vendedor y lógicamente el precio detiene su movimiento. Esta zona de detención, que nosotros la podemos ver en una gran cantidad de ejemplos en el día a día, en cualquier activo que tenga una cotización, un precio, hasta dónde estoy dispuesto a comprar, o mejor dicho, hasta dónde estoy dispuesto a pagar para hacerme de determinado bien material o servicio, y el que vende hasta qué precio está dispuesto a vender. Esas dudas que aparecen tanto de la zona o del lado comprador como el vendedor, de la oferta a la demanda, se llaman zonas de equilibrio. ¿Y por qué son de utilidad en el trading? Son de utilidad en el trading porque el precio suele detenerse en esos niveles y suele ser respetado. Es por eso que nosotros, desde el punto de vista de técnico, y te doy aquí el visto bueno, Alejandro, los llamamos soportes y resistencias. Si tuviésemos que hablar de mercados tanto bajistas como alcistas, los niveles de soporte y resistencia son las zonas donde se detiene el precio. Como recién mencionaba, son los niveles donde los compradores compran y dejan de comprar porque es caro, y obviamente empieza el ánimo vendedor. Entonces, toda zona de precio, ¿sí?, de equilibrio por encima del precio actual es considerada resistencia, y toda zona de equilibrio por debajo del precio actual es considerado soporte. Esa es la definición de soporte y resistencia exactamente. Y para aquellos un poco más nuevos, los soportes y resistencias, o una
de las zonas o de las formas de trazarlos, aquellos que llamamos estáticos. Como bien decía, y estoy leyendo recién a uno de ustedes, Rodrigo exactamente hablaba de direcciones horizontales o zonas horizontales. Sí, esas zonas o líneas horizontales son las zonas de equilibrio, ¿sí?, llamadas soportes y resistencias. Pero, ¿sí?, vamos a hablar un poquito de trading en tiempo real y cómo detectarlas. Entonces, voy a elegir un gráfico. Hoy se han movido los precios de una manera interesante, pero por ejemplo podemos hablar de la libra dólar, podemos irnos a gráficos mayores, como por ejemplo gráficos mensuales. Voy a tomar directamente la configuración que tengo directamente trazada y vamos a ir a hacer más pequeño esto. Y fíjense cómo detectamos estas zonas de equilibrio, ¿sí? Como bien Carmen nos lo dice. Entonces, si uno tuviese que trazar el precio actual, podemos empezar, o generalmente comenzamos con gráficos de mayor temporalidad, porque existen tendencias mayores y menores. Toda zona de equilibrio donde el precio se detuvo por encima del precio actual es resistencia. Entonces, podemos detectar cómo la libra esterlina dólar en gráficos mensuales en niveles cercanos a 1.4058, 42.60, ¿sí?, ha marcado un máximo recientemente. También nos ha marcado niveles máximos, ¿sí?, entre febrero del 2018 y abril del 2018. Y vaya casualidad, será casualidad que también nos marcó un mínimo en mayo del 2010 y también fue zonas de cierre y mínimos entre marzo del 2009 y diciembre del 2008, y también fue una zona relevante que respetó con cierres y algunos mínimos entre el enero de 2001 y también abril del 2002. Entonces, ¿podríamos decir claramente que el mercado tiene memoria? Claro que sí, claro que sí. Y esta memoria, lógicamente, es más fuerte cuanto más cerca está de la actualidad. ¿Por qué? Porque, lógicamente, acá hay algunas personas que me dicen que no están escuchando. ¿Será un tema individual? ¿Están escuchándome el resto? Por favor, ¿me ponen ok? ¿Sí? ¿Sí, por favor? Muchas gracias. Voy a escribirle a Rosa, que dice que no escucha nada. El resto me está confirmando que me escucha claramente. Muy bien, muchísimas gracias. Y están atentos. Bueno, fíjense la importancia, y siempre doy como hincapié el inicio de que ustedes se animen a elegir cualquier activo y ver cómo se comporta. Entonces yo, por ejemplo, si quisiera estudiar la libra dólar y quisiera operarla, porque lógicamente quiero ver cómo se comporta. Fíjense que desde el año 96 hasta la actualidad, ¿sí?, se ha movido gran parte por encima del precio actual, ¿sí? Luego intentó quebrar varias veces esta zona que estoy marcando resistencia, la cual es más que relevante, y desde el año 2016 hasta la actualidad está por debajo de este nivel tan importante entre 42.50, 42.60, 41.42, pero es un nivel importante de resistencia. Es una zona que cuando el precio se acerca tiende a respetarla. Y como lógicamente los niveles no son eternos, en algún momento va a ser quebrado. Ahora bien, si tengo que marcar una zona de soporte cercana, y estamos hablando de soportes horizontales, tendríamos que hablar, por ejemplo, de 1.3528, 1.3530, donde me ha conformado varios máximos, ¿sí?, cercanos en septiembre del 2020, también hablamos de diciembre del 2019, y fíjense que el mínimo de enero del 2009, que detuvo el fuerte movimiento bajista que inició los máximos históricos de la libra esterlina y detuvo con un doble intento el fuerte recorrido bajista que llevó a la libra esterlina a cotizar a mínimos no visto en más o menos unos 30 años, y los cuales fueron quebrados tras el Brexit. Entonces, si uno tuviese que ir viendo cuáles son las zonas de equilibrio, fíjense cómo en gráficos mayores podemos detectar en este momento dos. Vamos a ir a gráficos menores, vamos a pasar a gráficos semanales. Y cómo una zona en mes
también es respetada en semana. Y fíjense que les hablo de un nivel, una zona, no de un precio específico, exacto, porque nosotros, los traders, entendemos como los precios una manifestación de los comportamientos humanos, no son zonas exactas, sino que son, a nuestro entender, ¿sí?, niveles, ¿sí?, con más o menos determinado margen de error. Entonces, hemos detectado resistencia 1 y hemos detectado soporte 1 en sesión mensual. Vamos a ir a ver qué sucede en gráficos semanales. Podemos detectar que más cercanos al precio aparecen otras zonas. Entonces vamos a cambiar de color y le vamos a dar, por ejemplo, esta línea color amarillo y una línea punteada mayor. Entonces, no solamente detectamos las resistencias mensuales, la número 1, que también ha sido respetada en el pasado, sino que encontramos más cerca del precio una zona de tensión en 40.18, donde fíjense que en esta semana, que se inició hace muy poco, marcó un máximo y rechazó. Y también había rechazado previamente, y también encontramos que mínimos y zonas de cierres previamente. ¿Qué significa? Significa que si ha respetado el pasado, tenemos alta probabilidad que respete en el futuro. Y si tengo que marcar, como marqué la resistencia semanal, el soporte, podemos encontrar en 35-60 zona también de detención, en la cercanía en el tiempo y también en la lejanía del tiempo, porque fue el máximo de septiembre del 2007. Ahora bien, vamos a bajar un poco más para empezar a armar nuestro plan de trading detectando estas zonas de soporte y resistencias horizontales o zonas de soporte y resistencias en forma estática. Y como tenemos la resistencia 1 y soporte 1 en color blanco delineado mensuales, en color amarillo resistencia 1 y soporte 1 en semanales, vamos a detectar ahora y a trazar las más cercanas en gráficos diarios. Y lo vamos a poner con color, por ejemplo, rojo. Entonces, en rojo aparece la zona de resistencia 1 y lo vamos a ampliar un poquitito. Y fíjense cómo en 39.10, 39.20 tenemos niveles de máximos, tenemos niveles de cierres, tenemos niveles de máximos previos. Y para trazar un soporte cercano, podríamos hablar de la zona de 1.38, que también es un nivel psicológico. Los niveles psicológicos son aquellos cercanos a cero, donde cambia, ¿sí? Y es donde uno detiene, donde uno suele decir, bueno, va a subir hasta 1.40, va a caer hasta 1.30, de 1.30 a 1.29, 1.29. Hay una diferencia y suelen ser niveles de detención de precios en la mente, obviamente, de los compradores y los vendedores. Y ustedes me pueden decir, pero también encuentro algunas otras zonas. Sí, y de hecho podría encontrar otra zona de tensión muy cercana a 1.3730. ¿Por qué? Porque también hubo zonas de cierres, de mínimos y de máximos, y de esta forma uno va detectando cuáles pueden ser las zonas de parada. ¿Y por qué son tan importantes estas zonas de parada? Porque son zonas de toma de decisión. Una vez que tracé las resistencias mensuales, que me han quedado un poco más lejanas, las semanales y también resistencias y soportes diarios, me voy a ir a gráficos de 4 horas para ver cómo se viene comportando el precio y también trazar estos niveles para detectar cuáles podrían ser las zonas posibles de parada. ¿Y con qué objetivo? Porque en este caso, por ejemplo, el libra dólar nos está mostrando claramente un movimiento de ida y vuelta, un movimiento aleatorio desde el punto de vista del rango, en el sentido que está yendo y viniendo, y en este momento se ha detenido en una zona que también se ha detenido en el pasado. Entonces, cuando yo puedo determinar niveles de parada, lógicamente puedo trazar zonas de trading entre estas zonas, entendiendo que cuando el precio se acerca a este nivel, es muy posible que me regale un rebote. Estamos hablando de que en caso de que caiga, podríamos estar observando un rebote al alza desde 1.38 y en caso de que suba, es muy posible que al menos en el primer intento me brinde un rebote a la baja. Si la tendencia es más clara en sentido alcista o
en sentido bajista, lo que estaríamos observando muy posible un nivel de parada para poder aprovechar, lógicamente, un movimiento contra tendencia a modo de corrección y quizás en el paso del tiempo, con varios intentos de quiebre fallidos, el movimiento en sentido contrario sea un movimiento mayor. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Me escuchan bien? ¿Es claro? ¿Sí? Perfecto. ¿O estoy solo? ¿Me quedé solo? Bien, perfecto. Acá, acá me van haciendo unas preguntas, bueno, lógicamente del mercado. Elías me pregunta cómo veo al Dow Jones. Linda caída hubo el día de hoy, luego de algunos anuncios que se hicieron desde Estados Unidos por parte de la administración Biden respecto a los impuestos sobre las ganancias en el mercado. Pero bueno, atentos por favor, Elías, al plan de trading semanal que semana a semana brindamos en tiempo real los días lunes y nuestra grabación, o la grabación, mejor dicho, la podés encontrar en nuestro canal de YouTube. Antonio me pregunta cómo veo el saldo que queda en mi cuenta. Me imagino que estás hablando en tu cuenta en particular, tendrás que hablar con algún ejecutivo, si esto habla de tu cuenta operativa en el broker con el que estás trabajando. Aquí Juan Carlos me hace una pregunta respecto de estas zonas de equilibrio y me dice, es decir, en caso en donde sería mi posible entrada. Bueno, perfecto. Juan Carlos, fíjate lo siguiente. Estamos hablando en este momento que la libra dólar está en movimiento de ida y vuelta, ¿sí? Tanto en gráficos mayores, ¿sí? Claramente, si tuviéramos que trazar un gráfico de movimiento mensual, podemos hablar que de esta zona de resistencia, ¿sí? Cercana a 1.4260, como a la zona no soporte inicial, sino una un poco más baja en zona 1.2140, se ha movido desde el año 2015 a la actualidad. Si nosotros tuviésemos que trazar cuál ha sido el rango que ha mantenido en gráficos mensuales, claramente tenemos un rango delineado entre 1.2150 y esta zona de resistencia muy cercana en 1.4260. Dicho esto, y si tuviésemos que trazar un escenario mayor, el quiebre de esta zona, que la tenemos marcada como resistencia a unos gráficos mensuales, que ha sido respetada muchísimas veces en el pasado, podría ser lo de que desencadene una recuperación mayor de la libra esterlina. Dicho esto, en gráficos mensuales, mientras que se mantenga por encima de 1.4260, 1.44, tenemos máximos un poquito más arriba, cercanos a 1.4350, 4370, hay que darle cierto margen. Fíjense que el recorrido en rango tiene aproximadamente unos 2000 pips, unos 2000 pips aproximadamente. Entonces, en un recorrido tan amplio, deberíamos darles unos 70, 80, 100 pips de tolerancia en el quiebre de los máximos. Por lo cual, mientras que se mantenga por debajo de 1.43, nosotros nos mantenemos con que la libra está en rango. Ahora bien, el quiebre de esta zona de resistencia nos hace mencionar un nuevo nivel de equilibrio por encima de esta zona para tratar de tomar decisiones. Dicho esto, la psicología del mercado habla que la libra está en rango y compra hasta 42.60, 43. En 43 se pone vendedor, excepto que esa zona sea vulnerada y deberíamos ir a buscar una siguiente zona de equilibrio hasta donde los compradores dejan de comprar y empiezan a vender. Por favor, Juan Carlos, comentame si soy claro en mi respuesta. Ahora bien, si vamos en gráficos menores, como por ejemplo semanales, fíjense que la zona está muy clara también. Nosotros nos encontramos en la zona superior del rango de los últimos 5 años. En algún momento, las zonas de equilibrio son vulneradas. Y dicho esto, les brindo mis comentarios a modo de resumen de cuándo una zona es más fuerte y una zona es más débil. Cuanto más veces es respetada la zona, más fuerte. Por eso cuando uno va a trazar zonas de soporte y resistencia, probablemente se encuentre con que tiene un montón de líneas horizontales. ¿Cuál es más fuerte respecto a otra? La más fuerte es la que más veces ha respetado. Segundo, la más fuerte es la que se encuentra en gráficos de mayor periodo de tiempo. Tercero, más fuerte es la más cercana porque el mercado tiene memoria más corta que lejana.
cuando no encontramos niveles cercanos deberíamos ir más atrás en el tiempo, pero lógicamente todo nivel más cercano es más fuerte que más lejano. En este momento ha respetado la zona de 40-20 y 1.4260 se fija como siguiente nivel. Pero si observamos lo que ha pasado en esta semana es un importantísimo rechazo. Un segundo rechazo o quinto, porque tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un sexto rechazo a la zona 1.40-20 es muy fuerte. Y el cierre en jornada semanal por debajo de estos niveles nos podría indicar un movimiento correctivo mayor, hablando de la fuerza de esta resistencia que marcamos en color amarillo. Si tuviésemos que ir a gráficos menores para saber lo que está pasando en más corto plazo, encontramos niveles de ida y vuelta. Entonces uno debería marcar, pero ¿cuál es la zona más importante? Bueno, acá tenemos una, acá tenemos un toque, tenemos otro toque, tenemos otro toque, aquí no llegó, tenemos 3 toques. ¿Y qué pasa más abajo? Y también tenemos una zona importante. Esta tiene claramente 2 toques. Y acá una gran cantidad de niveles de congestión de ida y vuelta. Fíjense que si lo tengo que medir en gráficos diarios, se encontró aproximadamente unos 9 días respetando la zona de resistencia, rebotando y marcando rechazos en la zona de soporte que tenemos marcada. Pero qué fácil es el pasado. Sí, pero nos ayuda para predecir lo que puede llegar a pasar de aquí a futuro. Y si no tuviese que trazar en estos niveles zonas, fíjense que después de caer fuertemente la libra o fortalecerse el dólar en las últimas jornadas horarias, ¿sí? Estas son velas de 4 horas, por lo cual tenemos 5 velas de hora de 4 horas, lo que suman 20 horas de caída. Estamos viendo una corrección, pero el sentimiento último ha sido bajista, por lo cual, desde el precio actual, yo podría detectar las posibles zonas de parada y, como mencionábamos recién, en esta zona de 1.38, donde ha habido marcados cierres, ¿sí? Máximos y mínimos. Fíjense que tenemos entre 32.20 y 1.38 y 1.38.20 una importante zona o nivel de congestión. Si tuviésemos que trazar, ¿sí? Tenemos 20 pips aproximadamente de fuertes zonas de mínimos, máximos, cierres, por lo cual es una zona más que relevante para considerar una detención. Ya tuvo un intento y rechazó. ¿Qué podemos esperar a partir de ahora? Ciertamente, intentos fallidos de no poder quebrar, lógicamente nos van a mostrar un movimiento en sentido contrario. La vulneración, quiebre, pullback, implica un movimiento al alza, pero luego un segundo movimiento de confirmación nos podría indicar un nuevo movimiento en sentido bajista. Bien, dudas, preguntas, comentarios que quieran acercarme. Quedo atento, por favor. ¿Se escucha bien? Me dicen que sí, perfectamente. Martín me pregunta si le puedo repetir cuál es nuestro canal de YouTube. Sí, señor. Nuestro canal de YouTube es Molefex, creador de traders. Es así, exactamente. De hecho, voy a aprovechar y compartirlo con ustedes, sobre todo, no solamente nuestro canal de YouTube, Molefex, sino también nuestro dato de contacto. Probablemente aparezcan dudas, aparezcan comentarios, y cuando apliquen, lógicamente, esta herramienta, aparecen más inquietudes, como decíamos recién. Pueden escribirnos a info@molefex, como también a nuestra página web www.molefex.com. Mientras voy compartiendo los diferentes datos de contacto, trato de ir viendo las preguntas. Acá Juan Gaviria nos dice, con solo una vela se rompe, que rompa, se confirma el quiebre de ese soporte de resistencia, o cómo confirmarías el quiebre. Perfecto. Primero, Juan, y esto es importante, los primeros intentos no confirman. Bien lo hace mención Dow en sus postulados. Cualquier movimiento, ¿sí?, de quiebre, de cambio, de confirmación, es un primer intento de una primera minoría
Entonces requiere el paso del tiempo para que la segunda minoría o la tercera confirme el inicio del movimiento tendencial. Y no estoy hablando en sesiones horarias, en día, en semana o en mes. Estamos hablando de movimientos en el mercado. Esto se aplica para cualquier periodo. Entonces, si estamos ante un quiebre en gráficos horarios, posiblemente este pullback que tanto se presenta en movimientos a favor de la tendencia, como también en movimientos contra de tendencia. ¿Qué es el pullback? Se preguntan quizás los más nuevos en el mundo del trading. Es el movimiento de confirmación. Primero hay un quiebre, hay un segundo movimiento contra, ¿sí?, ese movimiento direccional, y hay un tercer movimiento a favor del primero que confirma, lógicamente, el inicio de un movimiento en sentido direccional mayor. Yo recomendaría, Juan, que esperes, ¿sí?, lógicamente, ese movimiento que a veces se produce en gráficos menores, o le des cierta amplitud en pips o en puntos que te permita, lógicamente, confirmar el quiebre e inicio del movimiento direccional. Sobre todo si estás operando en contra de la tendencia. Los pullbacks, cuando se producen movimientos, quiebres en contra de la tendencia, suelen ser todavía de mayor tamaño y de mayor duración. Bien, perfecto. Me alegra que haya sido así. Alejandro me dice, ¿es la misma técnica para cualquier mercado o cualquier clase de trader? No, Alejandro, tenemos que tener en cuenta que cada instrumento que vamos a tomar decisiones son diferentes, porque tienen características diferentes. Quizás lo podemos aplicar a instrumentos que tienden al mercado eficiente, por ejemplo, que incluyen gran cantidad de volumen transaccional, una amplitud horaria importante, la posibilidad tanto de ponerme en sentido comprador como vendedor, todo aquel mercado que se aleje de la manipulación, ¿sí? Y lo cierto es que hay mercados muy pequeños, hay no sé, las bolsas latinas, ni hablar aquí la bolsa local de Buenos Aires, cuando uno quiere tratar de aplicar algunas herramientas técnicas que gran parte de su existencia depende de la psicología de masas, lamentablemente se queda corto. Así que hay que tener cierto cuidado en qué instrumento trabajar. Bien, perfecto. Bueno, aparecen algunas preguntas más. También pregunta a partir de cuánta cantidad de velas, depende del instrumento. ¿Sí? Cuando confirmo el quiebre, algunos utilizan cantidad de pips, otros un porcentaje de, ¿sí?, sobre la cantidad de pips recorridos, otros hablan de movimiento y de vuelta que se puede presentar en 2 o 3 velas, pero en cuanto en ese periodo, en periodo menor, todo depende también del instrumento. ¿Bien? Sí. Aquí dice, ¿nos compartes de nuevo la pantalla de la libra? Claro, Alejandro, con mucho gusto. Comparto la pantalla de la libra esterlina. Sí, espero que te sea de utilidad. Algunos me hablan si puedo complementar con otros indicadores. Claro que sí. Todo lo que son herramientas chartistas, todo lo que son herramientas que te permitan, lógicamente, tomar decisiones son más que bienvenidas. Así que bien, ahora sí, vuelvo a compartir los datos de contacto, los voy saludando y, lógicamente, tienen una gran cantidad de vías para poder acercarse a nosotros. Les voy dejando un fuerte abrazo, muy buena semana de trading y los esperamos en el próximo encuentro. Muchísimas gracias.